Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a un nuevo programa de El Catalejo, un espacio donde, ya saben ustedes, vamos a hacer un repaso por toda la actualidad política de nuestro país durante esta semana. España ya tiene conformado su gobierno, ya han celebrado el primer Consejo de Ministros. El pasado domingo Pedro Sánchez anunciaba quiénes iban a ser los que le iban a acompañar durante estos próximos 4 años en el gobierno. Podemos se queda fuera y mucho se ha hablado de Félix Bolaños durante toda la semana. Por delante, pues comentaremos hoy también los principales objetivos y desafíos que tiene este recién nombrado gobierno y haremos una radiografía de todos estos ministros. Hoy aquí en El Catalejo todos estos asuntos con nuestros contertulios, pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por las portadas de los periódicos de nuestro país. Vamos a comenzar con el lunes, si los compañeros nos ponen la imagen, ahí lo tenemos. El País, el lunes, se hacía eco de la victoria del ultraderechista, decía Milei, que ganaba las elecciones en Argentina. Ya en la columna de la derecha, temas nacionales, los letrados del Congreso avalaron una amnistía para guardias civiles. El otro precedente es el veto a una iniciativa independentista en 2021. Y más abajo se puede leer: el gobierno mantendrá 22 ministerios con 12 mujeres. La Razón, el 71,1% rechaza que vuelva Puigdemont sin responder a la justicia, una encuesta de NC Report. El 64% de los encuestados censura que la amnistía sea el punto de partida de la legislatura y el 65,5% apoya las protestas. El 83,8% ve una legislatura complicada y la mitad que no llegará a los 4 años. A la derecha, destaca: Feijóo arma un equipo combativo y redoblará las protestas contra Sánchez y sus aliados. El martes, El País, un gobierno continuista con mayor peso político. El presidente refuerza a Bolaños, que añade justicia a su departamento, y a Montero, que será vicepresidenta. Los ministerios de Estado siguen con sus titulares actuales y Sumar elige 4 caras nuevas. El PSOE recupera igualdad con Ana Redondo. Fernández Vara declinó ocupar una cartera. Y ya a la derecha, pues destaca los perfiles de las 12 mujeres y los 10 hombres del nuevo Ejecutivo. El Partido Popular cree que Sánchez apuesta por el choque y la confrontación. Belarra carga contra los nombramientos por sus posiciones conservadoras. Los letrados del Congreso avalan que se tramite la ley de amnistía. ABC. El gobierno del muro. Sánchez se rodea de leales, renuncia a los perfiles técnicos y apuesta por un Consejo de Ministros duro para una legislatura que aísla a media España. Y destaca en portada a Yolanda Díaz, a María Jesús Montero, Pilar Alegría, Mónica García, Óscar Puente y Félix Bolaño, del que dice todopoderoso hombre fuerte para apuntalar la amnistía. El miércoles, El País. El juez envía al Supremo el caso contra Puigdemont por terrorismo. Se puede leer a la derecha, pero antes, Bolaños: renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una opción, es una obligación, entre comillas. Y a la derecha, como les decía, el juez envía al Supremo el caso contra Puigdemont por terrorismo. La Vanguardia. García Castellón lleva ya a Puigdemont al Supremo sin esperar a la audiencia. El juez, que ha decidido ignorar a la Sala de lo Penal, cree que el expresidente estaba en el grupo que impulsó Tsunami Democratic. Y más abajo, el nuevo gobierno de Sánchez sitúa el foco en la necesidad de favorecer los negocios. El País, el jueves. Bruselas ve en la amnistía un asunto interno, pero la seguirá de cerca. Y más abajo, el gobierno renovará a Ortiz como fiscal general. ABC, Europa vigilará a España como a Hungría y Polonia. En un bronco debate en la Eurocámara, el comisario Reinders se compromete a supervisar que la ley de amnistía y los pactos de investidura cumplen los valores de la Unión. Más de 350.000 firmas piden a la Unión Europea que defienda nuestra democracia. Y ya, por último, hoy, La Razón. El Partido Popular, PNV, Junts y Vox impedirán los excesos del plan económico de Sánchez. Ortúzar explicó a Alsina en Onda Cero que si Sánchez no cumple, perderá todas las votaciones. Marcó distancia con las mociones de censura, pero sin apoyos no se puede gobernar. Y más abajo, Sánchez pide un horizonte de paz y seguridad. El País. Sánchez
a Netanyahu. El número de palestinos muertos es insoportable. Y a la derecha podemos leer: Bendodo traslada su incomodidad por la indefinición del equipo de Feijóo. Estas son las portadas más destacables de nuestro país durante esta semana y es hora de comenzar nuestra mesa de debate. Vamos a darles la bienvenida ya a los contertulios que nos acompañan en la noche de hoy. Adelante, señores y señoras. Más señoras que señores en esta ocasión. A mi derecha repite Trinidad Argota, diputada nacional por el Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Manolo Lai, de Sumar. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, damos la bienvenida por primera vez a María Díaz, parlamentaria del Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, tenemos por delante una semana en la que se ha conformado un nuevo gobierno en nuestro país, Partido Socialista en coalición con Sumar, en el que no se han tenido en cuenta o no se incluyen ministros de Podemos que han sido pues bastante críticos en el momento del traspaso de carteras con el Partido Socialista y también con Yolanda Díaz en particular. Vamos a ir avanzando en todos estos temas que han ocurrido a lo largo de la semana, pero bueno, pues refiriéndonos en primer lugar a la victoria del Partido Socialista, a esa conformación de gobierno. Trini, ¿qué balance hacemos de este nuevo Consejo de Ministros? Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Y en primer lugar, por aquello de que mañana es 25 de noviembre, me gustaría pues resaltar este día, que no es un día de celebración y sí de reivindicación, para que la violencia machista que golpea a tantas y tantas mujeres y a tantos y tantos niños y niñas desaparezca. Y para eso pues lo único que podemos hacer es hacer política, poner en marcha medidas que ayuden a paliar esta lacra social. Una vez dicho esto, me gustaría pues resaltar que en principio yo lo que caracterizo al gobierno es personas muy preparadas, personas con experiencia, combinación de experiencia por repetir en cartera, ya sea en la que se ha llevado anteriormente o pasar a otra cartera distinta con gente nueva. Es decir, para mí, lo hemos dicho siempre, así se ha trabajado, por ejemplo, muchísimo en mi pueblo, y creo que el tema de combinar la experiencia con la juventud en el ámbito del trabajo va a ser muy positivo para nuestro país, más teniendo en cuenta que se ha celebrado el primer Consejo de Ministros y Ministras y ya hay deberes para hacer, los deberes son muy claros, y es intentar conseguir presupuesto para el año 24 que permita paliar las dificultades, que permita seguir ahondando en esa política social, en esa política de avance, en esa política de consenso, de concordia, y que haga pues que se estabilicen los derechos ya adquiridos, que se profundice en el pleno empleo, que se profundice en el tema del salario mínimo o en el tema de las pensiones, que se siga trabajando en el escudo social tan importante que durante estos últimos años ha podido sentir la sociedad, la ciudadanía española. En definitiva, un grupo de hombres y mujeres a la altura de las circunstancias para hacer frente a los retos tan importantes que tenemos por delante. Manolo. Bueno, pues yo creo que esto es una vuelta a la política de una forma, pues bueno, como se ha hecho siempre, ¿no? Es decir, hay elecciones, en este caso ha sido más complicado formar gobierno en la medida en que al no haber mayorías pues había que realizar determinados pactos, y a partir de ahí pues bueno, el presidente nombra a sus ministros y sus ministras y bueno, ahora lo que toca es ponerse a trabajar y cumplir lo pactado, y por tanto a partir de este momento yo espero que las personas que van a dirigir este país pues lo hagan
digamos, en función del acuerdo de gobierno al que se ha llegado y entre las dos fuerzas políticas que forman parte del gobierno, y al mismo tiempo pues a los acuerdos a los que se ha llegado con el resto de fuerzas, que esperemos pues que se vayan cumpliendo en la medida en que hay, como lo digo siempre, ¿no?, hay un acuerdo social sobre desarrollo de determinadas políticas sociales y al mismo tiempo pues hay un acuerdo de carácter territorial que también hay que desarrollar siempre dentro del marco de la Constitución y bueno, pues intentando que el progreso y los retos que hay por delante, sobre todo retos medioambientales, por ejemplo, pues se puedan desarrollar y que España en ese sentido pues sea un ejemplo de determinadas políticas que creo que son necesarias para la inmensa mayoría, ¿no? María. Bueno, pues yo creo que a nadie le ha sorprendido este nuevo Consejo de Ministros. De nuevo nos encontramos con un Consejo de Ministros con 22 ministros, varios de ellos son expertos en confrontación, lo hemos visto a lo largo de todos estos meses y bueno, yo creo que poner al frente de todo esto a un ministro que ha sido el ministro de la amnistía como es Bolaños, pues nos va a dar mucho que hablar en estos meses. Creo que no es el camino, que el Consejo de Ministros se resume en menos gestión y más PSOE y creo que va a ser una legislatura completamente estéril. Trini. Bien, María, no es cuestión de 22, ni de 2, ni de 7, ni de 17. El problema que tiene el PP no es el problema del número de ministros y ministras que pueda haber. El problema que tiene el PP es que no asume que gobierne el Partido Socialista junto con Sumar, el Grupo Progresista, no admite que gobierne Pedro Sánchez. Da igual, podía ser en 2, podía ser en 14, podía ser 22, María. Da lo mismo. Es más, hemos estado comentando hace un momento y es algo que a mí, en mi experiencia política de hace, evidentemente local, yo tengo experiencia política local y provincial a nivel de ayuntamiento y a nivel de diputación. Pero lo que me gustaría dejar aquí encima de la mesa es que a lo largo de estos años jamás he notado esa crispación, esa violencia que pudiera ser dialéctica, pero en este caso se traduce en otro tipo de violencia, en violencias de ataque a sedes, en violencia de poner una diana sobre determinados diputados y diputadas, en este caso del Partido Socialista, también de Sumar. Diana, eso es una estrategia que en este país tiene muy malos recuerdos y que nos hace llevarnos a pensar en otro sistema político que había en nuestro país, donde se ponían dianas y se señalaba. Tú estás señalado. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, María. Yo no sé si tú estás de acuerdo con animar a la animadversión, animar a la confrontación, animar a todo eso desde el insulto. Porque yo no insulto, pero a mí me insulta. Yo nunca voy a responder con un insulto. Yo siempre voy a responder con una medida. Por cierto, a mí a día de hoy me gustaría saber cuál es la posición del Partido Popular, cuál es su argumento, cuál es su idea con respecto a Cataluña. Porque más allá de no estar de acuerdo con una amnistía que se iniciaron los primeros pasos mucho antes de conocer el texto de la ley, más allá de ese no me gusta la amnistía, a mí lo que me gustaría saber, y yo creo que la ciudadanía española, es cuál es el argumento, cuál es la medida, cuál es la actuación que tiene el Partido Popular para el trabajo, para Cataluña, para evitar esa confrontación, volver a la política, lo que nunca debió salir de la política. En definitiva, creo que esto únicamente se consigue
con el consenso, con el acuerdo y con el diálogo. Por cierto, otras amnistías realizadas en este caso por el Partido Popular, como fue la fiscal, yo no recuerdo que se consultara con nadie, ni que se dijera a nadie. Y en definitiva consistía en amnistiar a personas que habían cometido delitos fiscales en aquel momento. Y no se rasgó las vestiduras nadie, María. Nadie se rasgó las vestiduras, ni lo preguntó, ni creo recordar que se llevara en el programa electoral. Manolo. Yo cuando hablo de vuelta a la política me refiero precisamente a eso, ¿no? Mañana acaba de mencionar Trini el 25 de noviembre, ¿no? Cuando se constituyó, cuando Pedro Sánchez dio los nombres de los ministros y las ministras, pues una de las ministras es ministra de la Infancia, y ese día era el Día de la Infancia. Pasado lunes. Efectivamente. Y entonces yo creo que la vuelta a la política es precisamente eso, ¿no? Yo creo que si mañana vamos a celebrar un 25 de noviembre con unas determinadas características y un determinado formato, pues obedece en este caso desde la política a hacer todo lo posible que lo que no ha hecho funcionar las leyes, a pesar de ser probablemente las leyes más avanzadas desde la etapa Zapatero hasta ahora, pues si no han funcionado, yo creo que a cualquier juez, o sobre todo a cualquier jueza que se le pregunte, lo primero que te dicen, y bueno, y se ha entrevistado a muchas de ellas, ¿no? Lo primero que te dice que no es exactamente un problema de leyes, es un problema de medios. Y que los juzgados que se han creado son una buena idea, pero están saturados. Yo creo que la vuelta a la política requiere eso. ¿Cómo hacemos para que haya más medios para luchar contra la violencia de género? Violencia machista, prefiero decir. Y por tanto, creo que esos son los problemas políticos que hay que resolver, junto a muchos otros, obviamente, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la alternativa de gobierno, en este caso, no iba a profundizar en eso. Porque, por desgracia, para el Partido Popular, la alternativa de gobierno era un pacto con otras fuerzas políticas que quizás no están precisamente en esas tesituras, que niegan, que son negacionistas de la violencia machista, cosa que no hace el Partido Popular. Lo que ha pasado en los últimos años es que cuando llega este día siempre hay declaraciones institucionales y como suele ser habitual, las declaraciones institucionales se aprueban cuando hay unanimidad, y donde ha estado fuerzas políticas negacionistas, pues no se han podido hacer declaraciones institucionales porque se han negado. Yo creo que cuando hablamos de política hablamos de estas cosas, ¿no? De estas cosas que creo que son importantes, sobre las que se puede coincidir o no en los medios, pero sobre los que se coincide, y aquí coincidimos en esta mesa, las tres personas que estamos aquí, las cuatro, en que es absolutamente necesario luchar contra eso, ¿no? Otra cosa es que los medios no coincidamos, o sí, pero desde luego creo que en ese aspecto la vuelta a la política requiere precisamente eso, ¿no? Bueno, yo en el tema de la... Por alusiones directas, en el tema de la violencia de género, me uno totalmente a las palabras que ha dicho Trini al principio. Yo creo que en estos años de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía no se ha dado ni un paso atrás en materia de violencia de género. Esta semana mismo se ha anunciado esa medida de esa ayuda a los huérfanos de víctimas de violencia de género, y creo que queda mucho por hacer, por supuesto. Yo creo que nunca va a ser suficiente, porque desgraciadamente cada vez tenemos más víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está fuera de toda discusión. Y volviendo al tema de la conformación del nuevo gobierno, de ese Consejo de Ministros, a mí, Trini, bueno, me parece que no podemos volver a ese discurso que coge la izquierda, el Partido Socialista en este caso, de las manifestaciones. Bueno, vimos el día 12 de noviembre concentraciones multitudinarias, hablamos de millones de personas en toda España, ni un solo altercado.
ni un solo contenedor quemado. Desde mi partido, y lo digo aquí libremente, se ha condenado los ataques a la sede socialista, se ha llamado a las concentraciones pacíficas, donde creemos que podemos tener fuerza, ¿no?, en esas concentraciones pacíficas. El gobierno nace de la mentira. Es que un gobierno que nace de la mentira no puede ir bien. Para Pedro Sánchez ha valido todo, y yo creo que en política no todo vale. Ayer mismo en Onda Cero, creo recordar, entrevistaban al alcalde de León, y él mismo lo decía, que a él nadie le ha consultado sobre la amnistía, que se había hecho una consulta a la militancia sobre si estaban de acuerdo en un gobierno progresista. Entiendo que la militancia del Partido Socialista nunca va a decir que no a un acuerdo, consumar un acuerdo para un gobierno progresista, pero este gobierno nace de la mentira. ¿Qué hubiera pasado si Pedro Sánchez, antes de las elecciones, hubiera dicho que iba a poner encima de la mesa la ley de la amnistía? Es que yo no me lo estoy inventando. La amnistía es ilegal, es inconstitucional, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez. Marlaska, el 4 de diciembre del 19. La amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de Sánchez en el 2021. Planteamos la amnistía, la única respuesta posible es que no es planteable, porque sería suprimir uno de los 3 poderes del Estado. ¿Y ahora la amnistía sí tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico? Es que eso no vale. Es que los españoles se sienten engañados. Yo creo que a Pedro Sánchez le podemos conceder el mérito de que ha puesto de acuerdo a la gran mayoría de la sociedad española en decir que no a la amnistía. ¿Qué ha pasado entre ese Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que decía que la amnistía no tenía cabida en nuestro ordenamiento jurídico, y ahora sí lo tiene? Pues lo que ha pasado es muy fácil, que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones, no le daba la mayoría y necesitaba 7 votos. Y por 7 votos ha vendido a los españoles. Y creo que en eso ahora mismo está de acuerdo la mayoría de la sociedad española. Yo creo que ahora, y lo he hablado con muchos compañeros vuestros socialistas, yo estoy segurísima de que muchos compañeros, mucha gente del Partido Socialista no está de acuerdo en la amnistía. Alfonso Guerra, antes de ayer en El Hormiguero, lo dijo claramente. Además, él fue un paso más allá. Y creo que muchos españoles de izquierda y de derecha se han visto reflejados en las palabras que dijo Alfonso Guerra. Porque Alfonso Guerra ya no entró en si era constitucional, que también lo hizo, sino es que además puso encima de la mesa un tema. ¿Lo merecen? Es que estamos hablando de que los españoles estamos en manos de un prófugo de la justicia, un pacto de gobierno que ni siquiera ha nacido en España, que se han tenido que ir a Bruselas. Es que me parece que los españoles no nos merecemos esto. Te lo dejo. Fini. Bien. Te veo mucho subrayado ahí. No, eso es, sí, no, yo procuro venirme a los sitios muy... Estudiada. Claro. Aunque evidentemente cuando tú estás en un partido es porque comparte absolutamente pues, el 99% de las cosas que se plantean. Y en cualquier caso, en mi partido existen foros para poder expresarse. Los militantes y las militantes podemos expresarnos. Lo que pasa es que, claro, María, cuando se utilizan 2 varas distintas de medir en función del color político, es decir, eso cuando está gobernando, cuando intenta pactar un gobierno Aznar, es decir, la derecha con los catalanes, en este caso con Convergencia y Unión, pues es salvar la patria. Cuando es el Partido Socialista o el gobierno de coalición que intenta llegar a un acuerdo con grupos catalanes, pues es una traición y una ruptura del Estado. Esas son las 2 varas de medir desde que yo recuerdo. Yo no recuerdo que Aznar consultara sus bases cuando firmó el Pacto del Majestic. Yo no lo recuerdo. Y allí se dieron una serie de condiciones que fueron muy importantes. Que se cedió el 30% del IRPF,
que se permitió a la Generalitat nombrar a los presidentes de los puertos, que se permitió aprobar una ley que a mí me parece bien de normalización lingüística en Cataluña y que se sacó la Guardia Civil de tráfico de esta comunidad autónoma. Yo no recuerdo absolutamente que Aznar pidiera permiso, ni muchísimo menos, pero por una cuestión fácil, es que tú llevas un programa de gobierno y cuando tú sales en mayoría, pues tú vas con tu programa de gobierno. Ahora bien, cuando tú tienes que pactar, consensuar, dialogar, ese programa de gobierno sufre matizaciones. Sufre matizaciones con Sumar, con un pacto que tenemos firmado con el propio Sumar, y evidentemente sufre matizaciones con los acuerdos que se puedan llegar pues con el resto de los partidos políticos. El problema que tiene el PP, María, es que Pedro Sánchez ha salido investido con 8 partidos, con el apoyo de 8 grupos políticos diversos, plurales, como es nuestra nación, diversa y plural, con sus características, con sus necesidades. Y resulta que es que el Partido Popular, con el único que puede pactar y quiere pactar en este caso, porque se dijo desde el principio, lo planteó Feijóo, es con la extrema derecha. Con esa extrema derecha que en Europa se le pone un cordón sanitario, con esa extrema derecha negacionista absolutamente de todo, desde el COVID y el cambio climático pasando por la violencia machista. Y evidentemente Feijóo y el Partido Popular no iban a tener los votos suficientes para ser presidente, por los compañeros que tienen alrededor. Y por cierto, hasta ahí podríamos llegar que la gente no se pudiera manifestar. Hasta ahí podríamos llegar cuando desde la izquierda se ha estado peleando siempre, también durante la dictadura, para que la gente pudiera desarrollar en libertad sus derechos. Hasta ahí podíamos llegar. Me parece perfecto que la gente se manifieste, si yo abogo por eso, porque la gente se pueda manifestar dentro de un marco que no deja de ser el constitucional, y es que tu libertad termina cuando tú me estás atacando a mí. Es cierto que en las manifestaciones a las que tú has hecho referencia no se han producido incidentes, pero también es cierto que hay otro tipo de manifestaciones y que se están produciendo día a día en Ferraz, con violencia, con ataques, con insultos. Y María dice, el Partido Popular huye del insulto, no quiere, vale, pero es que lo que pasa es que cuando se condena algo con un pero detrás, ya no es una condena. Cuando el señor Tellado, que es de su partido, que no es de otro, que es de su partido, dice que el presidente del gobierno tiene que salir en un maletero de España, o cuando el señor Feijóo se pone a hablar de patología en el presidente del gobierno, hombre, a mí me parece que mucho por la convivencia no se está trabajando. Esa es mi opinión, porque eso lo que hace, o cuando se llama hijo de fruta a un presidente en un congreso, que es la sede del diálogo, de la palabra, del entendimiento, del confrontar ideas, pero hijo, sin llegar al ataque personal y al ataque violento. Luego entonces, sí, pero no vale. Aquí no vale la tibieza, no. Aquí se tiene que manifestar la condena absoluta contra la violencia ejercida. En este caso, contra los miembros en este caso los diputados y diputadas del Partido Socialista y de Sumar, que estamos saliendo en procesión en Sevilla, y contra los ataques a la sede que se están produciendo en determinados municipios y zonas. Nada más. Manolo. De momento. De momento, ¿verdad? Manolo. Puede que haya habido millones de personas que se han manifestado. Yo he participado en manifestaciones en las que al final se ha dicho han participado millones de personas, ¿no? Y,
Y creo que lo comenté en una ocasión anterior, ¿no? Poco antes de que el Partido Popular tuviera mayoría absoluta en Andalucía, había miles y miles y miles de personas protestando sobre diferentes temas, entre ellos la sanidad, ¿no? Unos días antes de las elecciones, ¿no? Millones de personas son las que han votado a este gobierno. Muchas más, yo creo, porque estamos hablando de 12 millones y pico, las que han votado para que se pueda conformar este acuerdo de gobierno, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de 7 votos, estamos hablando de muchos más votos. Si el PSOE hubiera necesitado 7 votos, no hubiera pactado con tantas fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que no se puede decir que la ley de amnistía es ilegal, porque entonces estamos renunciando a la separación de poderes. Totalmente. Y si estamos renunciando a la separación de poderes y estamos criticando a que este gobierno está rompiendo la separación de poderes, ahí hay algo que se contradice, ¿no? Yo creo que vamos a esperar a que los mecanismos del sistema democrático funcionen y se decida si la ley de amnistía es constitucional o no, o si es legal o no, ¿no? Rodrigo Rato fue ministro de Economía y presidente del Fondo Monetario Internacional y fue amnistiado después por chorizo. Será peligroso tener un ministro de Economía que sea chorizo. Y bueno, luego se le amnistió. A mí me parece, bueno, que creo que es un delito mucho más potente que porque la corrupción es una lacra importante y creo que contra eso hay que luchar mucho más que contra lo que ha pasado, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Yo creo que el acuerdo de gobierno, a ver, la cuestión territorial para una fuerza como la nuestra nos permite avanzar en un modelo de Estado federal y creo que también tenemos que aprovechar esa oportunidad para que cuando cualquier presidente de cualquier comunidad autónoma, aquí Juanma Moreno, dice que la comunidad autónoma necesita más fondos, aparte de otros motivos, pero yo creo que también, en cierto modo, bueno, puedo estar de acuerdo. Otra cosa es que esté de acuerdo con que diga que necesita más fondos al mismo tiempo que le va quitando los impuestos a los más ricos. Eso es distinto. Pero que creo que sí, que es verdad que se puede avanzar y aprovechar el debate territorial que va a haber en estos años para avanzar en ese Estado federal, ¿no? Y yo creo que cuando se produce una tertulia o un debate y alguien siempre pone el ejemplo de alguien del otro partido que dice que está en contra de lo que ha aprobado ese partido, todos vamos a encontrar ejemplos. Todos vamos a encontrar ejemplos de una persona de nuestra organización que no está de acuerdo con lo que hace nuestra organización. Y yo creo que en este caso, bueno, Alfonso Guerra es de otra época. Y creo que si no está de acuerdo, pues tiene el derecho a decirlo, pero su partido ha decidido otra cosa. Y por tanto, él hubiera tenido que utilizar los mecanismos que se utilizan democráticos dentro de un partido para propiciar que no fuera el voto mayoritario de su partido, como en nuestro caso puede haber también personas que a lo mejor no estén de acuerdo. Pero esa es la democracia interna, esa es la democracia que hay en España y en ese aspecto, bueno, pues si queremos utilizar nombres, pues sí, se pueden utilizar nombres. Hoy sale Bendodo. Sí, por ejemplo. Tiene derecho a decirlo. Hola, yo creo que se le ha pillado la conversación, ¿no? Pero es normal. Es normal, si en una asociación de vecinos hay personas que de 5 personas hay 4 que piensan y una que piensa lo contrario. Sí que es normal, es que estamos en una sociedad donde cada cual puede decir lo que quiera, ¿no? María. Yo vuelvo a reiterarme, claro que cuando hay, evidentemente dentro de un partido pues no podemos estar de acuerdo con todo, porque es que entonces seríamos todos iguales. Una misma persona. Claro, pero es que Pensamiento único. yo creo que de verdad que muchos socialistas, no solo dirigentes, sino las bases, la militancia, no están de acuerdo con la amnistía. Es que los he visto en las concentraciones que se hicieron el 12 de noviembre. Es que yo he llegado a escuchar que el pacto con los independentistas es bueno para Andalucía. Eso lo han dicho dirigentes de vuestro partido. Yo lo creo. Yo también. ¿En qué nos va a beneficiar? Mira, Pues que si se llega a un acuerdo pongamos, por ejemplo, de determinadas competencias, no van a ser acuerdos de competencias solo para Cataluña, van a ser también para Andalucía, porque entonces
Eso sería, digamos, lo que marcan las leyes. No va a haber una ley específica para Cataluña. Por tanto, yo creo que ese acuerdo también nos puede beneficiar como comunidad autónoma. Otra cosa es que nos guste, o que seamos más centralistas o menos centralistas, que yo creo que el caso de Alfonso Guerra, además, pues es una persona más centralista, ¿no? Pero yo creo que no se van a hacer leyes a la carta para una persona determinada en cuestiones de competencia, en cuestiones de traspaso o en cuestiones de recursos, porque no está permitido que sean las cuestiones asimétricas, salvo temas forales y eso, ¿no? Pero ¿cómo no se van a hacer leyes a la carta si estamos hablando de que se ha puesto una ley encima de la mesa, una proposición no de ley, de una amnistía que la han redactado los propios delincuentes? No. Por favor. No. María, por favor. También se va a amnistiar guardias civiles que creo que no son independentistas. Sí, también, pero bueno, en fin, desde un principio, desde hace ya muchos meses, y aquí hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad, en este caso estaba Manuel y estaba Sol, que es una diputada nacional del Partido Popular, y yo le decía a Sol por aquellos entonces, porque era octubre, creo recordar, cuando yo pude venir, después me ha sido un poco más complicado, pero sí es cierto que yo le decía a Sol de una manera muy clara, digo, mira Sol, me voy a callar y tú me explicas en qué consiste la amnistía. Quiero que me lo expliques tú, porque por lo visto vosotros teníais en aquellos momentos la idea muy clara de cuál era el texto de la ley de amnistía, y sin embargo yo, que pertenezco al Partido Socialista, y me da mucha pena que para argumentar se recurra a que si hay socialistas buenos, socialistas malos, socialistas que ponen en solfa. Yo creo que usted no conoce el Partido Socialista, ni a los militantes y las militantes del Partido Socialista. Creo que usted no lo conoce. Nuestro partido tiene muchos años de historia. Siempre ha llevado la misma sigla, siempre se ha presentado a las elecciones y siempre ha luchado por la libertad, por la concordia y por el diálogo, siempre. Y se ha presentado una ley de amnistía que la ha presentado el Partido Socialista Obrero Español, que no ha ido firmado por más nadie, lo ha presentado el Partido Socialista Obrero Español, y por de pronto los letrados que tienen que dar el visto bueno para la mesa, para incluirlo en el Congreso, han dado su visto positivo, y yo puedo asegurar que se trata, pero vamos, lo aseguro totalmente, se trata de un texto enmarcado, como no podía ser de otra manera, dentro del marco de la Constitución. Y que, María, será, por ejemplo, el Tribunal Constitucional el que tenga que dirimir si tiene defectos o no los tiene defectos, porque son los únicos, son los que pueden hacerlo. Hay foros para esto. Y como decía Manuel, en esa diferenciación que existe entre los distintos ámbitos, que se nos llena la boca, que queremos esa separación de poderes, pero no vayamos a intentar jugar el papel, entre comillas, el papel del poder de la justicia desde el Partido Popular, porque eso no es, no tiene ninguna veracidad ni va a ningún sitio, María. Yo no quiero entrar en lo que estás manifestando de si hay gente en desacuerdo o no de acuerdo, porque eso, como muy bien explica Manolo, esos desacuerdos pueden existir, o opiniones o matizaciones pueden acudir en todos los sitios, incluido tu partido. Incluido tu partido, seguro, por supuesto. Pues si es por supuesto en tu partido, por supuesto en el mío. Pero por cierto, dejar ya de pasear al presidente González y a Guerra cuando había una frase que decía váyase señor González, que se utilizó por activa y por pasiva por parte de Aznar. ¿Y ahora qué pasa? Que yo tengo muchísimo respeto hacia mis compañeros, pero tenemos unos foros internos donde se realizan los debates
y donde los compañeros y compañeras podemos manifestarnos libremente, tan libremente como que el pacto de gobierno con Sumar y aquellas cuestiones que se tuvieran que realizar posteriormente para conseguir el gobierno, se votó en las sedes del PSOE y salió por una mayoría absolutamente abrumadora y con una participación muy elevada. Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es de intentar volver a la política lo que nunca dejó de salir de la política, y por cierto, con un debate en el Congreso, que es donde se tiene que realizar, y no irnos a Europa a hacer un papel un poco bochornoso bajo mi punto de vista, cuando se lleva un problema interno de un país para intentar hacer no sé qué en un Parlamento donde hay 700 diputados y diputadas, eurodiputadas, y donde van absolutamente 70, y donde el comisario dijo pues lo que único que podía decir, que lo iba a mirar, ¿verdad? Como lo mira todo, como mira todas las leyes que llegan, todas las cuestiones que llegan al Parlamento Europeo. Perdón. Hacemos en este punto una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Continuamos en esta noche de viernes en el Catalejo. Ha salido en el debate la ley de amnistía que esta semana ha llegado al Parlamento Europeo. Lo comentaba Trini. Manolo, ¿valoración al respecto de esta elevación de la ley de amnistía a Europa? Pues hoy he mirado la prensa y la he mirado por internet, y tanto la prensa, digamos, que se pueda considerar conservadora como la que no se considera conservadora no habla de ese tema ya. Yo creo que ahí ha habido una burbuja. Ha dicho Trini 70 personas. Yo creo que lo que había allí no daba para una batucada. Me ha parecido que había mucho ruido y muy poquitas nueces, y que al final, como no se ha sacado nada, porque además se decía que iba a haber una resolución, en este tipo de cosas no se hacen resoluciones al final. Por tanto, yo creo que ha sido eso, pues un bluff, ¿no? Una burbuja donde probablemente quien más se haya alegrado sea precisamente Puigdemont, ¿no? Que estaba allí en el tendido aplaudiendo y diciendo, joder, van a hablar ahora más de lo que yo he estado pidiendo durante tanto tiempo, y quién me iba a decir que iba a venir por este lado, ¿no? Bueno, al final pues creo que han corrido demasiados ríos de tinta, y creo que al final, como decía hoy en el ABC Ignacio Camacho, pues al final la Unión Europea pues se ha puesto de perfil, ha dicho, esto es lo de no tenemos opinión, esto es una cuestión interna, y efectivamente pues si hay que mirar algo se mira, porque para eso estamos y para eso no tenemos buenos sueldos, pero ya está. Y a otra cosa, quiero decir que ha servido para cubrir más o menos 2 días de portadas y tal, pero después de eso ya nada, ¿no? Y ya digo, he llegado a mirar con el móvil, ¿no? Hasta que me he topado ya con los ámbitos locales, he dicho, es que no hay nada, que no hay nada. ¿Cómo es posible que no haya nada, salvo ese artículo de ABC, donde precisamente dice que hay que hacer más ruido, curiosamente? Yo no sé ya qué más ruido se espera, la batucada, ¿no? Pero otra cosa no. María. Bueno, en la edición impresa del Mundo sí que hay hoy un artículo sobre el debate de la amnistía en Europa. Europa se implica ante la amnistía. Carta y debate, ya lo ha dicho el comisario de Europa, que lo va a vigilar de cerca. No creo que se pueda hacer mucho más, pero es que evidentemente hay que seguir haciendo ruido con esto. Hay que seguir haciendo ruido y hay que dar la batalla en la calle y en los parlamentos, porque es que yo creo que estamos ante algo insólito en nuestra democracia. Y no me vais a convencer, ni creo que vais a convencer a los españoles, por mucho más que utilicéis el argumento de siempre. Estamos hablando de que se van a perdonar delitos de corrupción, de terrorismo, que se ataca a la separación de corrupción, ¿no? de poderes.
Y vuelvo al tema porque es que me decís que se sabía lo de la amnistía, que os han preguntado a las bases, y yo vuelvo a incidir en que no, porque ni en campaña, y es que durante los 5 años anteriores hemos escuchado que es que lo de que la amnistía es ilegal no lo digo yo, lo ha dicho Pedro Sánchez, vuestro secretario general y presidente del Gobierno, y lo han dicho muchos integrantes de vuestro partido. De hecho, bueno, esta semana se han hecho virales muchísimos vídeos de un dirigente tras otro repitiendo que la amnistía no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español. Y ahora nos queréis hacer ver que sí. Pues es que sigo pensando que no, y como yo creo que piensan la inmensa mayoría de los españoles que en estos días han salido a la calle a decir que no. Yo no he dicho que... Yo no he dicho que se nos preguntara, que se le preguntara a los compañeros y compañeras por la amnistía. Yo eso no lo he dicho, lo has dicho tú. Yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho que se hizo una pregunta a la militancia. Por cierto, el Partido Socialista, el Partido Popular no lo ha hecho nunca, pero evidentemente cuando lo hace el Partido Socialista se habla exclusivamente de la democracia interna que tiene el Partido Socialista. Y se hizo una pregunta referida al pacto con Sumar y a las cuestiones que tuvieran que realizarse para, más adelante, evidentemente, para poder, o en ese periodo, para poder llegar al gobierno. 50 amnistías después de la Segunda Guerra Mundial son las que existen. María, a ti no te importa que te tutee, ¿verdad? No, por supuesto que no. Eso es. 50 amnistías y tú has dicho que vamos a seguir, que es muy importante, allá en la calle, el ruido de la calle, el ruido de la calle y el ruido de la calle. Cuando se tildó, yo voy simplemente a hacer una aclaración. La ley de amnistía que se pretendía presentar en el año 2021 era anticonstitucional. La del 2021, que no la presentó el Partido Socialista, era anticonstitucional. La ley que se presenta por parte del Partido Socialista está dentro del marco constitucional, como no podría ser de otra manera, y se verá, porque no se puede poner los bueyes o el carro antes que los bueyes, María, porque para salir a la calle y decir y hacer manifestaciones como las que vosotros estáis haciendo, primero tendrá que conocerse realmente la ley, tendrá que debatirse, tendrán que hacerse las enmiendas oportunas que tengan que realizarse, y después de eso es cuando saldrá una ley que tendrá que ir al Senado. Ya veremos la demora que conlleva en el Senado, y después de eso es cuando habrá una ley que será sobre la que tenga que pronunciarse el Tribunal Constitucional y Europa. Pero María, Europa no está haciendo nada extraordinario. El comisario, al que el pobre se tuvo que poner de perfil, lo que dijo es que es un problema interno, que una decisión interna, que una cuestión que hay que debatirse en España y que estarán atentos, igual que están en las distintas leyes que se trabajan, que se ponen en operativo en España y en el resto de Europa, que no es una exclusividad, que no va a haber nada distinto a lo habitual, a lo rutinario, a cómo se conforma o cómo se funciona con las distintas leyes. Y por cierto, los acuerdos van a beneficiar a todas las comunidades autónomas por igual, a no ser que las comunidades gobernadas por el Partido Popular no se adhieran. Pero el gobierno, el presidente del gobierno de Andalucía creo que ha dicho ya que se va a adherir al tema del FLAG. Además es que no tiene otra cosa que hacer, no puede hacer otra cosa, porque Trini, es que es la comunidad autónoma que más dinero va a recibir. Pero que si ya hemos empezado perdonándole a Cataluña una deuda de 15.000 millones. ¿Perdón? Que ya hemos empezado perdonándole a Cataluña la deuda. Pero igual que aquí, igual que en Andalucía, igual que en todas y cada una. Vamos a ver, el FLAG no es, eso que se habla de la condonación no es exclusiva de Cataluña, María. Eso se hará en Cataluña y en todas y cada una de las comunidades
que tengan esas deudas como la tiene Andalucía y que, por cierto, según FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que no soy yo, pues dice que la condonación de la deuda a las autonomías beneficiarias va a beneficiar más a Andalucía que a Cataluña, y la pone en primer lugar aquí con 16.437 millones de quitar la deuda, después Cataluña con 15.000. Por cierto, hay otra columnita donde pone perfectamente que son 1.980 euros por persona. ¿De qué estamos hablando, María? De misiles de mantras que lo único que hace es enervar y enfrentar a la gente. Si estos datos están, si estos datos se conocen y que no se puede hacer nada exclusivo, salvo matizaciones que se pueden tener con las comunidades autónomas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Se va a tratar de manera distinta? No. En este caso, que es al que tú has hecho referencia, un no gigante. Todas las comunidades autónomas que se quieran adherir a esto recibirán el mismo trato que Cataluña. Ya veremos cuáles son esas matizaciones. No, las matizaciones, hombre, bueno, pues vamos a... ya las veremos, vamos a ya las poner María, ya las veremos. efectivamente, es la forma de funcionar del Partido Popular. Sí, Vamos claro. a poner en entredicho ya las matizaciones que ni existen ni están todavía ni se conocen. Eso no es así. ¿Sabe lo que sí es así? ¿Sabe lo que sí es así, María? Que en nuestra comunidad autónoma se ha aumentado un 27,3% las listas de espera. Más de 1 millón de pacientes. Más de 1 millón de personas, de las cuales 200 y pico mil. Quiero hablar por eso me traigo algún papel, porque evidentemente las cifras... Bueno, vamos de un tema a otro, las cifras, no, es que se ha dicho antes, muy claro, 1.045.106 andaluces y andaluzas, en Sevilla 205.647. Por cierto, la sanidad va también, es por aquello de las manifestaciones, que también ha habido manifestaciones en nuestra comunidad, en concreto en Sevilla, por la sanidad y por la educación y por las que vendrán. No te falta nada. No me falta nada porque soy yo. No me falta nada porque soy yo. Claro. Inicio de mi expediente en neumología el 10 de mayo del 21. 10 de mayo del 21. Se cierra el 19 de octubre del 23. ¿Y aquí qué pone? No vea, ¿qué pone? Grave. Grave. 2 años y 5 meses. Esa es la realidad de la sanidad en nuestra comunidad. Así que, por favor, yo sí le pido que traslade a su gobierno, a su presidente, que no nos tome el pelo, por favor. Bueno, que se ponga las pilas, yo creo que se ponga las en la pilas sanidad el gobierno... y se ponga a trabajar en las cosas que le importan a la gente. Las cosas que le importan a la gente, que es la sanidad, la educación, la dependencia, el salario mínimo interprofesional, las pensiones, el empleo. Esas son las cosas de todos los días y de la gente. Bueno, yo creo que el gobierno de Juanma Moreno no está de brazos cruzados en temas de sanidad, ni en dependencia, ni en las cosas que de verdad le importan a los ciudadanos, porque bueno, evidentemente queda muchísimo por hacer, porque yo creo que en sanidad, como hablábamos antes del tema de la violencia machista, todos los medios que se ponen son pocos, lo dice, lo repite la consejera cada vez que tiene la ocasión, pero que se están poniendo muchos más medios de los que había antes al alcance de los ciudadanos. Volviendo un poco, si queréis, al tema que nos traía, y aprovechando esto que dice Trini que hay que, y yo creo, estoy totalmente de acuerdo en eso contigo, Trini, que los políticos tenemos que estar a solucionar los problemas de los vecinos, y mientras se habla de esto de la amnistía, pues no se habla evidentemente de sanidad, no se habla del precio de la cesta de la compra, no se habla del precio del gasoil, del precio de la electricidad, y con Pedro Sánchez este tiempo todo ha sido un disparate tras otro para no hablar de lo que de verdad importa a los españoles. ¿Cuánto más le cuesta la cesta de la compra a los españoles? ¿Cuánto más le cuesta el gasoil a los españoles o la gasolina?
¿Cuánto más pagamos de electricidad los españoles? Pedro Sánchez, un disparate, lo tapa con otro. No he visto a nadie del Gobierno todavía hablar de esto. Hablamos mucho de amnistía, mucho de que hay 22 ministros y no hemos puesto encima de la mesa propuestas. De eso no hablamos nosotros, de los 22 ministros y de la amnistía. Claro que hay inflación, claro que ha subido el precio de la electricidad y claro que ha subido el precio de los combustibles, pero recordemos que cuando se hablaba del escudo social que servía para apoyar a las familias, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los autónomos, eran medidas precisamente para paliar eso. Cuando se hizo la excepción ibérica en el ámbito de la electricidad, que el Partido Popular se burló de ella y que al final se está aplicando en toda Europa porque tenemos la electricidad más barata de Europa, lo cual no quiere decir que no haya subido. Ahora no, pero no quiere decir que no haya subido en su momento. Cuando se bonificaba el precio del combustible, cuando se establecían los mecanismos de los ERTE, cuando se daban indemnizaciones, se daban ayudas de 200 euros a las personas que no llegaban a determinadas rentas para compensar la subida de la inflación. Yo creo que ante toda, siempre se puede hacer más, pero desde luego creo que todas esas medidas han contribuido a que España en ese ranking esté mejor posicionada en ese aspecto, ¿no? Por tanto, no me parece que se haya escurrido el bulto, porque precisamente es lo que se ha hecho. Frente a eso, creo que la oposición ha hecho una oposición en el Congreso contra eso, muchas veces votando en contra, perdón, y luego precisamente pues utilizando alfombras para tapar. Yo creo que las manifestaciones que ha hecho el Partido Popular en los últimos tiempos son alfombras donde esconde el millón de personas en listas de espera. Cuando se dice que Cataluña nos roba, al mismo tiempo estamos reduciéndole los impuestos a las rentas más altas en Andalucía. Y luego, claro, no se puede hacer política diciendo va a pasar esto, porque cuando llega y no pasa, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho ruido, pero es que el ruido no son nueces. El ruido puede servir para alimentar malestar social, pero cuando al final se resuelve, bueno, pues al final no ha pasado nada. ¿Y qué pasa con todo lo que ha sucedido hasta ese momento, no? Y una cosa, las fuerzas políticas integrantes de Sumar, todas, absolutamente todas, estaban de acuerdo con la amnistía antes de las elecciones. Por tanto, por la parte que nos corresponde, estaba en el programa. Y la gente que nos ha votado puede que no haya leído el programa, cosa que puedo entender. Pero desde luego no hemos engañado a nadie, ni hemos dicho, ni hemos escondido nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensamos que la amnistía resuelve un conflicto. El conflicto puede ser muy grande, muy pequeño, según se mire. Puede gustar mucho o poco, según se mire. Pero había un conflicto muy suavizado por el paso de los tiempos, yo creo por las políticas que se habían hecho a raíz del actual gobierno, pero bueno, nada que ver efectivamente con otros conflictos donde también hubo amnistías, ¿no? Y si nos remontamos a nuestro propio país, hombre, yo quiero recordar que el Partido Comunista de España, después de haberse firmado la condena a muerte, el fusilamiento de un comunista como Julián Grimau, quien lo firmó fue Manuel Fraga, y nosotros Santiago Carrillo, dio una rueda de prensa después con la bandera de España detrás, que no era nuestra bandera, porque somos republicanos. ¿Por qué? Pues porque estábamos resolviendo un conflicto en el que los comunistas pues tenían que ceder la parte que les corresponde. Si trasladamos esto, mucho menos virulento, por supuesto, a los tiempos actuales, pues en el Parlamento de Cataluña se han rechazado una propuesta de la CUP
que iba en un sentido contrario al que se había pactado con el gobierno, con el PSOE en este caso, ¿no? Por tanto, y luego, hombre, no se van a amnistiar delitos de corrupción, ni de terrorismo. Por lo menos eso no lo dice la ley. Y por tanto, no se va a amnistiar al Rodrigo Rato de Cataluña, de la época de aquel. Y una cosa para así última, ¿no? Yo creo que el 15M tendrá sus virtudes y sus defectos desde un análisis sociológico ahora pasado el tiempo, ¿no? Pero es verdad que supuso un cambio de paradigma político, ¿no? Es decir, desde entonces ya no hay mayorías absolutas y por tanto los partidos que habitualmente sacaban mayoría absoluta y gobernaban prácticamente solos o con apoyo de la derecha catalana y vasca, pues eso ya ha cambiado. Por tanto, desde entonces, pues la política de pactos que, por ejemplo, existía ya en el País Vasco, que era muy normal que el PNV pactara lo mismo con Ezker Batua que con el PSOE, que con la gente de la izquierda radical, digamos, vasca, pues ahora en el resto de España, pues bueno, existía Ciudadanos y existimos nosotros y al final, pues el PP, ¿qué problema tiene? Pues que solo le queda Vox porque Ciudadanos ha ido al garete y creo que ahí tiene que hacer una reflexión sobre eso porque si hablamos de futuro, pues habrá que procurar que Vox desaparezca y que un partido liberal desaparezca en las urnas y que un partido de corte liberal, de centro o tal, pues pueda ser el que sustituya eso y probablemente así la política sería mucho más tranquila porque no habría que tirar hacia la extrema derecha al PP, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en este punto y volvemos enseguida, unos minutos. Para mi garganta. Para mi garganta. Continuamos en el Catalejo en este viernes noche y hemos comentado que íbamos a hacer una radiografía de estos nuevos ministros que componen el gobierno de Pedro Sánchez, el candidato socialista. Entre ellos, si no recuerdo mal, eran 5 de Sumar, ¿no? No se incluye ninguno de Podemos y en el traspaso de carteras a principio de semanas las dos ministras de Podemos fueron bastante críticas con Pedro Sánchez, al que acusaban de haberlos echado del gobierno, pero también fueron críticas con Yolanda Díaz. Manolo. Bueno, yo creo que yo siempre digo que con lo que tengo en casa tengo bastante. Bueno, yo creo que Izquierda Unida, digamos que es la fuerza política dentro de Sumar en la que yo estoy, pues históricamente en las cuestiones internas se ha caracterizado por ser prudente, ¿no? Y creo que en este caso, pues, hombre, yo he conocido más o menos, ¿no? No desde arriba, pero sí desde un perfil medio, cómo han sido estas negociaciones. De hecho, creo que comenté algo en el anterior programa. Y también hemos sido prudentes porque, bueno, pues tenemos estilos diferentes, ¿no? Yo no comparto el estilo de despedida que han tenido Irene Montero, por ejemplo, ¿no? Pero yo también estoy seguro de que la responsabilidad que asumen como consecuencia de eso luego en el ámbito parlamentario no va a perjudicar al gobierno de este país. Evidentemente intentarán negociar como nosotros todas las medidas que se lleven adelante y estoy seguro de que lo que no van a hacer bajo ningún concepto es propiciar que haya elecciones, por decirlo de una manera bruta, ¿no? Por tanto, bueno, es cuestión de estilo. Yo no lo comparto, puedo entender, porque a mí, si no hubiera entrado Sira Rego, también hubiera preferido que hubiera entrado Sira Rego, ¿no? Pero en ese aspecto yo creo que una cosa es eso y otra cosa es que luego eso vaya a suponer una pérdida de confianza que facilite
un desastre que, digamos, que se pierda gobierno o que se convoquen elecciones, desde luego no va a ser por los compañeros y compañeras de Podemos. Bueno, pero ¿es posible que las negociaciones sean ahora más complicadas? Las negociaciones nunca son fáciles. Conozco un poquito a Yolanda y Yolanda no lo pone fácil nunca. No se lo pone fácil a los empresarios cuando ha tenido que pactar, pero creo que se ha caracterizado por saber negociar y por saber pactar, y creo que lo va a seguir haciendo, ¿no? Luego, en el ámbito interno, pues como todos, tenemos nuestra gente más cercana y gente menos cercana, pero yo no creo que eso... Quiero decir que es que en todos los partidos sucede, y para mí es mucho más normal que para lo que pueda ser el ruido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tanto, bueno, las personas que estamos aquí, que formamos parte de organizaciones políticas, sabemos que desde, como he dicho antes, desde una asociación de vecinos hasta un sindicato, hasta un partido político, hasta un consejo de ministros, pues genera esos roces. Siempre el malo o la mala de la película suele ser el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda, porque todo el mundo le pide dinero a ella. Eso pasa en Diputación, pasa en el Ayuntamiento, pasa en todos lados. Quiero decir que ahora lo ideal sería que todo fuera estupendo, pero para ser estupendo tendríamos que ser la misma persona, y eso no es posible. Trini, mucho se ha hablado esta semana de los cargos de Félix Bolaños. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de Félix Bolaños y de todos y cada uno de los ministros y ministras que conforman el gobierno de progreso de Pedro Sánchez. Yo lo que diría de este gobierno es que es un gobierno muy feminista con lo que significa eso, que es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y hombres, que tiene 4 vicepresidentas. Todas repiten, me refiero que de una u otra manera, ¿no? Nadia Calviño, la primera, Yolanda Díaz, a la que ha hecho referencia Manuel, Teresa Rivera, y entra como vicepresidenta María Jesús Montero, a la que acaba de llamar Manolo por aquello de la de Hacienda, la que sufre los mayores movimientos de ataque, por llamarlo de alguna manera. Eso yo lo he podido comprobar en La Rinconada, en mi ayuntamiento, y lo he podido comprobar en la Diputación a la hora de hacer los presupuestos de 16 años que he estado ahí, que he tenido la suerte de estar en la Diputación. Además, he sido diputada de Hacienda. Y bueno, y en definitiva... Vamos, que sabes de lo que hablo. Sí, sé de lo que hablo, y además tengo muy claro que es, lo he dicho al principio, tengo muy claro que es un conjunto, un equipo de mujeres y hombres que conjugan la experiencia con la juventud, en el sentido de la experiencia, pero que son gente que está muy formada y que lo que va a ser y lo que ha mandatado el presidente del gobierno es que no doy ni 100 días, por aquello de los 100 días, ¿no? Presupuesto sobre la marcha, y a ponernos a trabajar en la consecución de esas medidas, de esos objetivos que tenemos para la ciudadanía española. Por cierto, dentro sabemos que es un clima ruidoso, muy ruidoso, pero que ese ruido no puede hacer menoscabo en el trabajo por lo que realmente es importante, que lo decíamos hace un segundo, que es mejorar la vida de la ciudadanía española, ¿no? de nuestro país. Y solamente un inciso, María, yo puedo entender que tú entiendas que el gobierno andaluz está haciendo todo lo posible por la sanidad. Yo solamente voy a poner un ejemplo, y es el siguiente. Antes del COVID se cerraron las urgencias de muchos pueblos de la provincia de Sevilla. Hoy en día siguen cerradas. Por lo tanto, no sé yo si se está haciendo todo lo posible. Yo creo que no, María. Yo creo que se está haciendo ideología, es lo que marca en definitiva pues a un gobierno, y en este caso pues se está apostando más por la sanidad privada, que recibe unos pocos de millones, y por contra pues no se están
atendiendo, bajo mi punto de vista y con ejemplos prácticos, que no se está haciendo todo lo que se debiera para mejorar la sanidad pública, que en definitiva es a la que acuden todos y cada uno de los andaluces y andaluzas, independientemente de la tarjeta, en este caso del banco que tenga, del dinero que tenga, que eso es un discurso súper manido, Trini, por favor. Que iguala absolutamente a todas las personas. Y eso es tal cual. Si no, no hay más que acudir, ver las distintas manifestaciones de las mareas blancas, de las mareas verdes, o ir a las verdaderas listas de espera con las que se iba a terminar en un santiamén, según decía el gobierno, según decía el presidente cuando se presentó a las elecciones, y que he dicho que hay 1.045.106 ciudadanos andaluces y andaluzas que están esperando a ser atendidos por el sistema sanitario. La próxima vez que venga me lo dice y hacemos un monográfico de la sanidad. Me parecería estupendo. Sí. María, balance del Partido Popular, de este Consejo de Ministros. Hemos hablado de la salida de las dos ministras de Podemos, de Félix Bolaños, que Trini no ha querido entrar, pero mucho se ha hablado durante esta semana. Bueno, yo creo que ha sido el gran protagonista de la semana, junto a las dos ministras que salen de este Consejo de Gobierno. Bueno, yo creo que lo que se ha hecho uniendo Presidencia y Justicia a mí me parece una absoluta barbaridad. Creo que el Ministerio de Justicia tiene que estar lo más separado posible de lo que los políticos llamamos el aparato, y en este caso Pedro Sánchez, lejos de desunirlos, pues los ha unido. Así que, bueno, veremos a ver las sorpresas que nos esperan con Félix Bolaños al frente de estos dos ministerios. Luego tenemos a lo que yo considero que es las dos estrellas de este Consejo de Gobierno, de ministros, perdón, que Óscar Puente, ministro de Transporte, que ya ayer o antes de ayer nos regaló unas declaraciones estrellas cuando le preguntaron qué hubiera pasado si el Partido Socialista no hubiera necesitado esos 7 votos que necesitaba para conformar gobierno. Ya dijo él que posiblemente no se aprobaría la ley de la amnistía, que por cierto luego le preguntaron a Pachi López en rueda de prensa posterior y dejó al periodista con la palabra en la boca. Entendemos que a partir de ahora solo se va a contestar a los medios afines. Y luego, bueno, Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad me parece que también es algo que podemos resaltar. Ha dicho Trini antes que, haciendo alusión al me gusta la fruta de Isabel Díaz Ayuso, no he escuchado ninguna alusión aquí de cuando los insultos son al revés. La misma Mónica García le dijo mongola a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el pleno de la Comunidad de Madrid, así que están harta de llamarla facha. Pero ella entendió me mola, ¿no? Ella entendió me mola, por supuesto, y no entendió facha, entendió que pacha. Pero, y ahora que la salud mental es una cosa que todos llevamos por bandera y que es tan importante, ¿cuántas veces hemos escuchado durante la pandemia llamarla loca, ida, y no he visto a nadie del Partido Socialista ni de Sumar levantar la mano ni la voz en contra de eso? Así que, bueno, el mismo rasero de medir para todos. Yo vuelvo a lo que decía al principio del programa. El Gobierno se resume en menos gestión, más PSOE. Está claro que el devenir del futuro de España está en manos de un prófugo de la justicia, de Puigdemont, un señor que dio un golpe de Estado y huyó de España en un maletero. Creo que ya con eso todos tendríamos que hacer una profunda reflexión. En el Consejo de Gobierno no hay ni un solo fichaje, que a mí eso sí me llama mucho la atención de la sociedad civil. Luego también otra cosa que me ha parecido muy curiosa es que el ministro de Cultura, en este caso sea de Sumar, no sea del Partido Socialista, que siempre ha dicho que la cultura era uno de los pilares del Gobierno, y sin embargo es de Sumar el ministro. Y bueno, yo creo que en estas próximas semanas pues vamos a estar entretenidos con la actualidad política nacional.
Pues seguro que así va a ser y vamos a estar muy pendientes desde aquí, desde el Catalejo, para comentar todo lo que vaya sucediendo estas semanas. Nos quedamos sin tiempo, pero antes de despedirnos es hora de disfrutar de la columna de opinión La Vereda de Ezequiel García. Muy buenas noches. Ya tenemos Consejo de Ministros y Ministras, para que nadie se sienta ofendido, por supuesto. Pero lo más importante de todo es ver su composición. 22 miembros. 22. Seguimos manteniendo uno de los consejos de ministros más grandes de toda la Unión Europea. Y yo diría que quizás del mundo. ¿Son necesarios tantos? No lo sé. Eso el presidente lo tendrá en su cabeza. Pero lo que está claro es que no ha dejado indiferente a nadie. En primer lugar, el PSOE de Valladolid tiene más peso casi que toda la Federación Andaluza. Y no me hablan de Montoro o de Luis Planas. ¿Dónde está Juan Espadas? Evidentemente los resultados de las autonómicas han pesado. Y volviendo con el tema de Sumar, ¿dónde está la gente de Podemos? Vaya purga. ¿Estalinista? ¿Leninista? No lo sé. La cuestión es que perfiles diferentes e interesantes. Yo personalmente pienso que Mónica García puede que en sanidad lo haga bien, es médico, pero ¿será buena gestora? Y planteo aquí la duda del ministro Álvarez. Las relaciones exteriores en España están cada vez peor y ponemos de ministra de la Infancia y la Juventud a una persona que ha mostrado abiertamente su rechazo a Israel. No sé si es la más indicada. No les digo nada de Marlaska, por supuesto, ya sabemos que a pesar de todo continúa ni con agua fría y en plena ebullición de la calle. Todo habrá que ir viéndolo poco a poco, pero lo que está claro es que de nuevo Pedro Sánchez ha dado que hablar y precisamente por mantener prácticamente a casi todo el mundo y dando que hablar con algunos nombres. El tiempo dirá o le quitará o dará la razón. Muy buenas noches. Bueno, era la opinión de Ezequiel García sobre esta conformación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Ahora sí, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los tres por venir de nuevo. Gracias, ha sido un placer. Gracias y buenas noches. Y también a todos ustedes que nos acompañan desde casa cada viernes. Nos vemos la próxima semana con mucho más que analizar aquí en el Catalejo.